es donde estamos a hacerlo y bueno, eso sería, digamos, nuestro. Aquí estamos con nuestros compañeros, ahí están 6 compañeros más con los que podemos Súper. consultar el grupo. Así, tal vez ya yo no sé las preguntas, pero posiblemente igual ya le va a consultar algunas dudas, algo más. Ya, es Sarito. Me ha Bien, preparado que Arito, yo. más para que se vea bien, ¿no? Si va a ser Sí, grabado. sí, se va a grabar Se ve esto. bien, ¿no? Sí, 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 perfecto. Ya. Gabo, ¿estás grabando? ¿Me confirmas para empezar? Gabriel. Sí, sí, ya se está grabando. Buenas noches, señor Hola, Carlos. hola. Sí, Bueno, ¿cómo está, Gabriel? bien, bien. Como le había comentado René, este es un trabajo universitario que va a tener su propio artículo en Wikipedia. Entonces, la verdad, estamos muy agradecidos con usted que nos pueda brindar esta entrevista. Entonces, mientras René le va haciendo las preguntas, nosotros también vamos a ir interviniendo si tenemos alguna que otra duda. Bien, entonces podemos comenzar. Perfecto. Dale, René. Ya, Este perfecto. está bien, ¿no? No está muy mirando hacia abajo, más arriba. Está bien, yo lo veo bien ahí. Sí, Sí, se le ve. perfecto. Tal vez la intensidad del aro puede bajarlo un poquito, la potencia. Creo Sí, que está sí, un sí, poco claro, claro. blanco. Menos potencia tal vez podría ser. Estoy bajando la potencia. Ahí, Ahí, sí, suficiente es eso. Bastes, listo. perfecto. Ya. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Es, ¿dónde nació usted, profe? Bueno, yo he nacido, bueno, soy del departamento de La Paz, ¿no? Pero mi nacimiento es en un centro minero. Mi papá trabajaba en el hospital y pues yo nací en el centro minero Colquiri, pero me vine muy pequeña acá, ¿no? Mis 3, 4 años y pues soy paseño, ¿no? Y obviamente que Paseño. también está en el departamento de La Paz, ¿no? Pero sí, paseño. Ya, perfecto. Eh, Más o menos cuéntenos un poco de su padre y de sus hermanos, de su familia un poco, ¿no? Tal vez haya padre músico, o tal vez un poco de eso, ¿no? Claro que sí. En principio sí, mi papá era un músico aficionado, ¿no? Desde muy pequeño. Tocaba la guitarra, tocaba charango, tocaba mandolina, violín, tocaba todo, ¿no? Y también cantaba, ¿no? Es así que hace unos años, antes de que él partiera, hicimos un disco también, que está en el Spotify, diré sí, en el Spotify van a encontrarlo, ¿no? Entonces, mi papá sí ha sido músico, mis hermanos ninguno, todos tienen su profesión, excepto yo que soy músico, ¿no? Ujú. Pero en la familia de mi papá sí, sus hermanos también tocaban, ¿no? No a un nivel profesional, pero en las reuniones siempre ellos tocaban, ¿no?, todos los instrumentos, ¿no? Desde la concertina también, que es un instrumento ya en Bolivia poco más tradicional y típico, pese a que el instrumento es un instrumento europeo, pero ha entrado muy bien a la música boliviana, ¿no? Entonces, mi papá, bueno, partió hace 2 años, ¿no? En noviembre del 2022, y pues él ha sido, junto con mi madre, que me han dado todo el apoyo para ser músico, ¿no? Después de haber terminado el colegio, entrar a la universidad, terminar mi carrera, bueno, he decidido ser músico, ¿no? Trabajar con la música, ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces, su pasión por la música empezaría tanto por su familia, por su papá, o más Sí, o menos por mi por la... papá. Yo recuerdo que a partir de, bueno, desde que tengo memoria, he empezado a cantar, ¿no? Justo en este centro minero, yo ni estaba en la escuela, ¿no? Yo recuerdo muy poco, como en sueños, que gané un festival, ¿no? No recuerdo el nombre del festival, pero era de todos los centros mineros. Yo tenía mis 4, 5 años máximo nomás. Y gané y ya cantaba. Después, cuando ya entré al colegio acá, ya recuerdo y pues seguía cantando. Pero llegó un momento en que ya me saturé porque era todos los lunes de hora cívica cantar, ¿no? Entonces, antes era básico, intermedio y medio. Entonces, en intermedio cambié de colegio, ya no canté más. Hasta terminar la parte de los 3 años de intermedio, que era antes primero, segundo, intermedio, hasta tercero. Y después entramos a nivel medio. Cuando cambié de colegio, ahí nuevamente retomé, ya de tener bueno, aprendí a tocar guitarra a mis 12 años. 2 años. Y con la guitarra yo tocaba un poco de pop, balada, algo de rock, qué sé yo, no folclore. Pero a partir de que cambié de colegio, conocí a algunos amigos,
se enteraron que yo tocaba y cantaba, así que en el último año de colegio la profesora dice que haga un grupo folclórico, ¿no? Pero yo no tocaba folclore. Entonces Mm, nadie tocaba charango, no había charanguistas, habían puros zampuñistas y puros guitarristas, no había nadie que toque charango. Entonces ahí, como mi papá tocaba charango, yo dije, toco charango, ¿no? Y ahí empezó, ¿no? El encuentro con este instrumento, ¿no? Como es el Ah, ya. charango, y bien. a mis Ay, 17 años más. Yo tengo una pregunta relacionada a esto. Había mencionado que durante su etapa escolar usted había empezado cantando las horas cívicas. ¿Podría saberse o tiene en memoria el nombre de la escuela a la que asistía y el nombre de, bueno, en sí el nombre de la escuela a la que asistía? Claro que sí. Yo vivía en Ciudad Satélite, en el Alto. La escuela se llama, bueno, hasta hoy en día funciona, se llama la Escuela Piloto Bolivia. Escuela Piloto Bolivia, ¿no? Donde me hacían cantar y hasta hoy en día algunos compañeros que me encuentro siempre se acuerdan y me hacían cantar el tema Manzanita Colorada, ¿no? Y me decían Manzanita Colorada. Entonces, bueno, ha sido una etapa de mucho, digamos, niño, ¿no? Más nos interesa jugar cuando somos pequeños, pero sí, también siempre me ha gustado la música. En mi casa mi papá tenía instrumentos de viento, pinquillos, quenas, zampoñas, y ahí es un poco donde también escudriñé, ¿no? Me metía en el ropero, que se acuerdan los roperos grandes, y ahí con la zampoña me ponía a tocar lo poco que conocía, algo de, qué sé yo, en la época se escuchaba algo de los Carcas, ¿no? Yo era niño también, ¿no? Entonces eso tocaba, ¿no? Y me parecía interesante. No, pero eso ha sido un tiempo, ¿no? Solo un tiempo. Luego, como les decía, me encontré con la guitarra, mi papá tenía su guitarra y aprendí a tocar guitarra. Y pues a partir de ese momento el mundo también se abrió mucho para mí porque aprendí, ya podía hacer melodías, podía acompañar mi voz con el instrumento. Y justo ayer estaba viendo unas entrevistas donde en Ciudad Satélite también había los famosos concursos o festivales de música en el Centro Juvenil Don Bosco, en la Ciudad del Alto, en Ciudad Satélite. Entonces, eso era cada año. Entonces, yo a mis 12, 11, 12 años, que estaba aprendiendo a tocar la guitarra, me presenté con mi hermana, mi hermanita menor, que pues ganamos 2 años consecutivos, o tres, creo, ¿no? Este evento. Éramos muy chicos, ¿no? Pero también ha sido siempre con el apoyo de mis padres, ¿no? Ganamos y estaba escuchando justo en la entrevista, el que me entrevistó justamente era el señor Gober Nogales, que pues, hoy en día él pues ha trabajado mucho en lo que es prensa y él era el que realizaba este evento. Y en la entrevista que me hizo en un canal de televisión donde él trabajaba, pone las canciones grabadas de cassette, ¿no? Y bueno, es interesante escuchar esta música de mí, con mi voz, mi hermanita, unas voces de niños, ¿no? Y de verdad, voy a subirlas a las redes, ¿no? Para que un poco se claro, pueda lindos ver. recuerdos. Lindos recuerdos, sí, muy bonito. Ya, ya nos comentó que estaba en el colegio de satélite, ¿no? ¿Qué colegio era? Piloto, Perdón, Piloto Bolivia. piloto Bolivia. Y Piloto Bolivia. Luego ya estudiaron una carrera en la universidad o cómo fue ya Claro que después de sí. esta etapa. Terminé colegiatura en los 80 más o menos, mediados de los 80, y pues empecé a tocar el charango, ¿no? Como decía, a mis 17 años más o menos. Y salí de un colegio que se llamaba, porque ya no existe el colegio, el Bolivian Catholic College. No era un colegio muy, muy bueno, qué pena que no Ujú. exista ya. Era un colegio particular, pero muy bueno, ¿no? Entonces, salí del colegio, ingresé a la universidad. Ahí, bueno, en el último año de colegio conocí muchos amigos músicos. La profesora llevó a su hijo al colegio porque él ya tocaba un poco para que nos enseñe, porque ella estaba encargada de hacer una obra cívica y pues nosotros teníamos que tocar. Entonces nos enseñó, lo conocí a mi amigo, y se hizo muy amigo mío, se llama Héctor Meriles, él radica ahora en Noruega. Nos fuimos juntos, pero él se quedó, ¿no? Él radica ya muchos años y con él empezamos a buscar. Y bueno, nació la idea, después de haber hecho los temas que tocamos, nació la idea de hacer un grupo, ¿no? Chicos, jovencitos, y yo, bueno, con el charango aprendiendo a tocar.
y él con la guitarra, ¿no? Entonces descubrimos muchos grupos maravillosos que nos enseñaron con sus discos, con su música a tocar, como el grupo Rumillac, Tamalco de los Andes, que han sido una, como una especie de guía, ¿no? Y yo, por mi parte, con el maestro William Ernesto Centellas, que he sido un seguidor muy de cerca de él, ¿no? En cuanto a su discografía. Y también aprendí bastante de sus discos, ¿no? Entonces, termino yo el colegio, entro a la universidad, estudio la carrera de turismo en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Humanidades, y ha habido un trance, ¿no? Que todo el tiempo, a ver, termino colegio, tenía mi grupo, nosotros tocábamos en peñas, en la época, en las peñas, pero no son las peñas de hoy en día, las peñas de antes eran para más para extranjeros, ¿no? Gente que iba a ver, apreciar la música, podía comer, podía tomar algo, pero no había, como hoy en día, esas fiestas bailables, ¿no? Claro. Con pista de baile, etcétera, ¿no? No, eso no era así las peñas, ¿no? Y nosotros Ujú. tocábamos ahí con mi grupo que se llamaba Indoamérica, ¿no? De chicos de 18, 17, 18, 19, 20 años. Y pues ahí nos vio, me vieron el grupo que no existía, hoy se llama Hachamal. Me invitaron a grabar el primer disco. Bueno, yo estaba aprendiendo, tenía 2 años de tocar el instrumento, me invitaron, ya me quedé con el grupo, ¿no? Porque el grupo salió el disco y se disparó, ¿no? O sea, se volvió muy famoso en la época con el disco Yotaleña, con canciones como Para tu mirar, Tanto te amé, etcétera, que hasta hoy en día se sigue escuchando y se sigue tocando, son clásicos. Y yo he Claro. tenido la suerte de poder haber grabado y muy jovencito, ¿no? Entrar a estudio de grabación y justo hace unos días he estado en el estudio de Discolandia, que, bueno, después de mucho tiempo volvieron a reabrir, ¿no? Y realmente no ha cambiado absolutamente nada, nada. Era como entrar al pasado, volver a ese estudio de grabación gigante, Claro. un estudio de primer nivel, ¿no? Que pues como ese estudio en Bolivia no he visto nunca. Entonces, hasta hoy en día es un estudio de mucho nivel, increíble. Pero bueno, entonces que ese ha sido, no he terminado mi carrera en la universidad y pues el momento que terminé, a mi papá y mamá les dije: "Papá, ahora sí quiero seguir tocando". Pero en ese trance les decía, yo con este grupo Hachamalcu viajamos mucho, nos fuimos a Cosquín, el 90, 91 salió una gira por Europa, me quedé en Noruega un par de años al 93, volví y pues Cachamalco me volvió a invitar. Para ese entonces ya teníamos 3 discos, ¿no? Grabados, el Biotaleña, el Como Ayer y el Porque Bolivia los extraña, son 3 discos que se había grabado. Regreso de Europa y grabo con mi grupo Indoamérica, que le cambiamos de Indoamérica a Inti Bolivia, grabamos un disco, ¿no? Que se llama Herederos. Este disco también se grabó en Discolandia, ¿no? Y es un disco igual muy, digamos, para el tiempo muy fuera de nuestro tiempo, porque todo lo que hacíamos era muy contemporáneo. Y es así que los mismos músicos y los mismos técnicos de grabación decían: pero ustedes son chicos, pero ¿qué están? Se han adelantado muchos años a su tiempo, como mínimo 20 años. Y hasta hoy en día muchos de los músicos siguen tocando esta música porque hemos utilizado elementos un poco más contemporáneos, ¿no? Me refiero a armonía moderna, etcétera, etcétera, que nos habíamos metido al conservatorio para poder un poco también nosotros aprender. Y el estar en Europa y haber tocado o compartido con músicos europeos, más todavía nos ha abierto la mente de poder hacer nuestra música ya con otros elementos. Entonces ese disco está ahí, volví aquí, grabamos, bueno, mi compañero se fue a Europa nuevamente, yo me quedo aquí en Bolivia a terminar mi carrera, me invitan nuevamente a los Cachamalcu y vuelvo a grabar 3 discos con ellos, 3 discos más, que hasta hoy en día también se sigue escuchando. Viajamos a Italia, fuimos a México, a Televisa, a hacer un show allá, van a poder apreciar esa actuación en Televisa, en un programa que se llamaba Siempre en Domingo, con un reconocido conductor que ya falleció, Raúl Velasco, y hemos estado con él, ¿no? Hemos estado compartiendo ese mismo día con Enrique Iglesias, Cristian Castro, el Grupo Mercurio, Ana Gabriel y obviamente los bolivianos, ¿no? Los Cachamay. Entonces, para nosotros ha sido un paso muy importante, ¿no? Poder representar a nuestro país, porque ahí no es el grupo, es el nombre del país, ¿no? Entonces, ha sido muy lindo estar además compartir escenario con semejantes músicos o cantantes de habla hispana, ¿no?
Entonces, he estado con ellos estos otros 3, 4 años más, al 2008, que también termino mi carrera, ya un poquito hablar de esa parte, y pues hasta ahí, digamos, ha sido este periodo, ¿no? De poder hacer música. Justo al terminar esta época de Hachamalcu, nosotros nos reunimos con un amigo que también vivía en Suiza y sigue viviendo allá. Me invitó a hacer un grupo que hoy por hoy se llama Punto Nazca, pero que no es un grupo que está siempre, ¿no? Lamentablemente, Ah, digo, lamentable porque viven fuera del país, ¿no? Se unió Josué Córdoba, que es otro boliviano que radica en Dinamarca. Entonces, conmigo los tres hicimos 6 discos maravillosos también, aparte que también hice 6 discos con los Hachamalcu, ¿no? Entonces mm, ahí empieza ya una carrera un poco más abierta. Hemos creado el año ah, 98 el grupo Callahuaya, con el cual viajamos también a Japón, ¿no? En 3 oportunidades. Hemos estado en Inglaterra, hemos estado aquí en Chile y hemos viajado bastante con ellos, no al menos en Japón en 3 oportunidades y unos viajes muy largos, ¿no? Un trabajo muy lindo, ahí los discos están también en YouTube, en Spotify van a encontrar la discografía de este grupo Callahuaya, ¿no? Una vez terminado estas giras, el año 2000, llegamos aquí a Bolivia y pues yo decido hacer mi primer disco como solista. Ahí nace la idea de hacer un disco, porque mi música ya no entraba, no entraba primero tanto en Hachamalco, ni en Punto Nazca, ni en Callahuaya. He estado con el grupo Guara también, yo, en 2 años hemos hecho un disco que se llama Renovación Guara. Hemos creado el grupo que se llamaba Andesol, que también grabé un disco con ellos. Entonces mi música como que no entraba en ninguno de estos géneros o de estos tipos o estilos de música. Por eso decidí hacer mi propia música el 2001, desde cuando saco ya mi primer disco como Saúl Callejas. El disco se llama Mis Ansias, ¿no? Hasta ahí no sé si hay preguntas. súper, súper, no, creo que estoy claro. No sé, Gabo, tal vez alguna pregunta tú. Sí, no, no, definitivamente es una trayectoria bastante amplia. ¿No? Y a esto me nace una pregunta. Usted ha mencionado que con el pasar de los años, con el grupo Hachamalco han logrado representar a nuestro país a nivel internacional. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ha llegado a Italia, ha ido a Europa, ha ido a Estados Unidos? ¿Qué idiomas domina? ¿Cuál es su rango lingüístico? Es un dato que me interesa Qué saber muy Dato buena bastante. curioso. pregunta. Buenísima pregunta. Es algo que nunca me han preguntado. Bueno, resulta que como yo estaba en la universidad estudiando turismo, hay una materia importante que es idiomas, ¿no? Inglés. Y yo me metí al centro boliviano americano en esa época y pues no terminé, pero aprendí mucho en más casi un año y medio, ¿no? De estar en clases, porque me viajé. Y en ese tiempo sí he aprendido bastante, ¿no? Y los primeros viajes, obviamente, empezar por Europa, en Noruega, porque en Noruega, por ejemplo, ellos tienen su propio idioma que se llama es el noruego, ¿no? En Ajá. Italia, o sea, el italiano, en Francia, en Inglaterra, en Japón. En la época que yo fui, muy pocos hablaban inglés en Japón, más los jóvenes, ¿no? Pero tampoco eran muy abiertos, ¿no? Muy poco. Sí, la gente mayor, no. Era muy Ah, difícil la comunicación. No hablaban español, obviamente, ¿no? Ellos tienen su idioma japonés. Pero el inglés yo creo que hoy por hoy, ¿no? Ya en esa época se había convertido en una puerta importante. En todos los países donde he estado, en más de 16 países, el inglés ha sido básico. El país que no hablan tampoco inglés ha sido en Rusia. Y lo más interesante en Rusia, llegamos al aeropuerto y la señorita del check-in no me podía entender, ¿no? Yo le hablaba el inglés, no entendía. Y resulta que había un guardia que estaba ahí al lado y pues él me empieza a hablar en español, pero con un acento así, bien cubano, ¿no, chico? Yo te puedo ayudar, ¿no? Y es que bueno, como son países socialistas, ¿no? Un poco más comunistas, entonces claro. tiene una relación. Y creo que este señor, que era un tipo de 2 metros, creo, ¿no? De ojos muy, 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 muy claros, él me habló en español. Entonces es la forma de que yo me pude comunicar allá, ¿no? En español. Claro. Entonces me ayudó a hacer el check-in. Y bueno, es interesante. Entonces, sí, es importante. Y eso es lo que nosotros siempre, con los músicos que yo he salido, el inglés es básico, importante, ¿no? Y creo que hoy por hoy, hasta hoy en día,
y me sirve mucho porque yo también les enseño a mis hijos y cuando voy, me encuentro con algún extranjero, siempre trato de hablar en inglés, ¿no? Porque, como les digo, es una puerta muy importante. Obviamente, hemos aprendido un poco de noruego, ¿no? Ya estaba hablando noruego, un poco de francés, porque también me quedé en Francia un buen tiempo, ¿no? Italiano, bueno, hemos estado un mes, ¿no? Un mes no se puede mucho, pero sí se puede entender. En Japón, el japonés hemos viajado bastante, igual, ¿no? Es un idioma que no tiene nada que ver con el español, algo con el inglés, digamos, porque ha habido un dominio de los americanos y pues ellos tienen muchas palabras, ¿no? En inglés, ¿no? Por ejemplo, jugo de naranja, ¿no? ¿No? Ellos orange juice, ¿no? Y ellos también dicen orange juice. Entonces, por ejemplo, el ticket, ¿no? El ticket, ellos también dicen ticket, pero no dicen ticket, dicen chiqueto, ¿no? Así le aumentan una palabra. Ellos no manejan mucho las consonantes. Entonces, hay mucha historia, ¿no? De esto, de los países que he visitado. Y obviamente México y todo lo que es Sudamérica, desde México, incluso Brasil. Brasil, el portugués muy, muy similar al español, ¿no? Nunca tiene problemas. Hemos estado se llama este lugar, hemos estado en Río de Janeiro, hemos estado, bueno, en muchos lugares, ¿no? En Campo Grande se llama, donde hemos dado conciertos, hemos hecho giras por ahí. Parece una ciudad muy grande, de más de 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces, hemos aprendido bastante con los idiomas y a mí me gusta mucho, ¿no? Aprender los idiomas, escuchar, porque es como músico, no sé si el oído es, ¿no? Captamos muy, muy rápido, ¿no? La fonética del Claro, idioma, de los idiomas, ¿no? Y pues el claro. inglés, repito, es una llave para poder entrar al mundo donde sea, ¿no? Hoy por hoy creo que se habla más el inglés, ¿no? Entonces, recomendación, aprendan inglés. Sí, sí, Sí. eso es cierto. Bien, Bueno, profe, ahora, diga, sí, siga, siga, Gabo. dale, dale, gracias. Bueno, es, es innegable separar el hecho de trayectoria y familia. Entonces, quisiera que nos cuente un poco más de su familia. Ya hablamos de sus padres, nos contó acerca de su hermana. Bueno, pero bueno, usted es casado, tiene hijos, hay músicos en la familia, sus hijos son músicos. ¿Puede contarnos un poco al respecto? Claro que sí. Bueno, primero yo, bueno, mi mamá partió en 2008, mi papá hace un par de años, yo tengo cuatro hermanos, dos hermanos mayores, ¿no? Rolando y Weimar, mis hermanas menores, Malena y Carmen, ¿no? Somos cinco hermanos, ¿no? Bueno, hemos crecido en Ciudad Satélite. Bueno, todos son profesionales, ellos, mi hermano mayor radica en Santa Cruz de más de 30 años, y mis hermanos viven en la ciudad de La Paz, ¿no? Yo soy el único que vive aquí en la ciudad de La me quedé y pues ellos tienen sus familias. En mi caso, yo más o menos hace más de 20 años que me he casado, tengo tres hijos. Mi hijo mayor ya es profesional, ¿no? Mi segundo hijo tiene 20 años, mi tercer hijo tiene 15 años. Soy casado y pues mis hijos, el mayor sí toca un poco de guitarra, canta algo, pero no son músicos, ¿no? Son más con el estudio, ellos obviamente les gusta la música, pero no para ser como yo, ¿no? Cuánto me hubiese gustado que ellos puedan también tocar, ¿no? Pero ellos están en otros, los tiempos han cambiado y bueno, yo como parte de haber sido docente en muchas instituciones, ¿no? A nivel incluso de licenciatura, bueno, en la parte de lo que es la parte de la enseñanza, es importante ver que nosotros no podemos obligar a los niños, menos a los niños, a poder hacer algo porque empiezan a odiar. Y eso yo lo he visto, no en uno, en muchos de mis estudiantes que han sido Claro. obligados, al final salen odiando, ¿no? Y no quieren saber más. En todo caso, bueno, es mi familia, como les digo, yo tengo más de 20 años de casado, tengo tres hijos varones, ¿no? Saúl, Santiago y Leonardo. Saúl, Leonardo y Santiago, ¿no? Mayor a menor. Y pues ellos, los dos que vienen, están estudiando todavía, ¿no? Son chicos todavía. Ah, y de su señora esposa, ¿cuál es el nombre para el tema de eso de la información? Claro, mi esposa se llama Eliana Villar. Ella es del Oriente, es de Santa Cruz, Ah, ya, ya, una mezcla. súper. Bueno, ahora en el tema un poco más ya de volviendo a su tema de la carrera, de su trayectoria,
¿Cuál fue, nos comentaba, el primer instrumento que tocó o que aprendió en esta parte de música? Y bueno, ya aprender a tocar la guitarra, ¿no? A mis 12 años, bueno, había guitarra en la casa, pero no, cada niño uno está más en jugar y hacer otras cosas, pero a los 12 años sí, ya la curiosidad, ¿no? Nació. Es el primer instrumento que yo toqué. Pasaron 5 años y aprendí a tocar el charango. Terminando colegio, encontré con el, bueno, obviamente había charango en casa, pero por cuestiones de, tal vez de, no sé, coincidencias, accidente, no tengo idea. La cosa es que, porque la profesora tienes que tocar, ¿no? Claro. Presentas el número musical y tienes tu nota, pero tienes que tocar cualquier instrumento. Tú tocas guitarra, busca a tus compañeros y bla, bla, bla. Como no había charanguista y yo tenía el charango en casa, le dije a mi papá, papá, enséñame lo básico y ahí empezó, ¿no? Empecé a tocar. Y cuando me encuentro con este instrumento, hasta el día de hoy no me he separado un solo día. Está siempre conmigo el instrumento. Bien. Tal vez nos puede comentar un poco de su primer concierto y, bueno, más que todo, primero cómo va, si es un primer concierto o primero va un disco, o sea, el primer trabajo que lanzó, digamos, como ya, Como solista, bueno, como con el grupo solista. Hachamalcu, se grabó el 88, el primer, Ujú, 1988, salió el disco, hicimos un concierto en el Teatro Municipal. Ha tenido ujú. un éxito rotundo y justo tengo yo un concierto que está grabado de la época, bueno, como digitalizado, estaba en cassette, y escucharme de esa época es pues, es muy lindo, ¿no? Porque recuerdo todo, cada canción que hemos interpretado y las cosas que yo hacía. No tenía muchas armas en la época musicales, pero bueno, con el tiempo he aprendido muchas cosas. Me metí al conservatorio, ¿no? Ahora yo tengo mi escuela de música. El charango ha sido un instrumento que me ha abierto muchas puertas, ¿no? No solamente a nivel Bolivia, sino fuera del país. Y hasta hoy por Ah, hoy yo sigo, con mi escuela sigo trabajando no solamente con bolivianos, con extranjeros. Tengo estudiantes de Chile, de Perú, de Francia, de aquí cerca de, bueno, tan cerca, Brasil, y obviamente del interior, Potosí, Oruro, Cochabamba, Sucre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mm, seguimos aportando. Sin embargo, el hecho de tocar este instrumento ha representado una responsabilidad importante, porque lo que todos los músicos buscamos es siempre que nuestra música pueda llegar al público, y eso no había sido tan fácil. Son claro. más de 30 años que yo estoy con el charango, y pues hasta hoy por hoy siento que hemos hecho un gran trabajo, son más de 150 discos, tantos viajes y todo. Todavía falta, ¿no? Mucho para que por lo menos los jóvenes puedan tener la posibilidad de tocar este instrumento y decir que este Claro, instrumento es 100% boliviano, ¿no? Bien, claro, no, así es. no, sí es una trayectoria bastante amplia la que tiene usted, y creo que es innegable reconocer que Saúl Callejas como persona, tanto como Hachamalcu, en Guara como solista, ha abarcado bastantes ritmos, pero ¿cuáles son los ritmos que usualmente frecuenta? ¿Qué influencias tiene? Eh, ¿Qué es lo que prefiere en cuanto a ritmos y cuáles son sus influencias? Si nos podría brindar esa información, por favor. Claro que sí, muy buena pregunta. A ver, yo he empezado siguiendo un grupo, ¿no? Que se llama Rumillar. De ahí conocí al grupo que se llama Cachamal, que obviamente se estaba creando. Yo también he entrado ya en la fundación del grupo, ¿no? Entonces, pocos elementos que yo tenía he podido aplicar ya de una forma un poco más personal a este primer disco. Y hemos seguido, ¿no? Hemos seguido con el buscando y tratando de hacer lo mío. Ya las influencias han sido estos grupos Rumillac, Tamalco de los Andes, y ya charanguísticamente hablando, y más profundamente el maestro William Ernesto Centellas, ¿no? Que ha sido un gran charanguista boliviano que hasta hoy por hoy todos los charanguistas tocan sus canciones. Y él ha fallecido en el 2009, pero sus discos son de los años 70. Entonces, hasta hoy por hoy van a seguir escuchando esa música y es música muy linda. Obviamente, una vez haber aprendido esto y yo haberme imbuido, digamos, en el estudio dentro de lo que es la música ya
música ya de estudiada, entrar al conservatorio, ya me ha demandado otro tipo de cosas. Hemos aprendido un poco más de lectoescritura, armonía básica, y eso, todo eso obviamente yo lo he transportado a lo que es el charango, ¿no? Evidentemente no hay instrumentos bolivianos en el conservatorio, ¿no? Todos son música clásica, instrumentos clásicos, y el haber podido yo tomar estos elementos nuevos para mí que implican también escuchar otro tipo de música, que es música jazz, un poco más música del mundo, ¿no? Donde se utilizan estos elementos. Y ahí voy a la pregunta que me haces de qué ritmos, qué es lo que prefiero. Dentro de la música que yo hago, utilizo bastante armonía contemporánea o armonía moderna, que hace que lo que yo hago no suene tan, tan convencional, ¿no? Siempre tiene algo diferente. Entonces, ese es siempre hasta hoy por hoy, mi forma de tocar. Obviamente yo me he especializado en estudiar nuestra música boliviana, ¿no? Dentro de los ritmos que tenemos más de 50 ritmos en Bolivia, hay muchos que yo utilizo que son los más, ¿no? Hay un ritmo que se llama Puna, que es del lago Titicaca, es un ritmo muy lindo. Van a poder escuchar, hay un tema que se llama El Niño Aymara, ese es un ritmo de Puna, ¿no? Entonces, este ritmo es el que más yo, como es un ritmo que no era muy explotado, hemos sido, creo, con Punto Nazca, uno de los primeros grupos en poder mostrar este ritmo. Entonces, que es como si me hubiese pegado este ritmo y pues tengo muchas composiciones en este ritmo que son éxito, digamos, no a un nivel mega, pero sí mucha gente conoce estas canciones, ¿no? Es un ritmo muy lindo. Obviamente después taquiraris, cuecas, guaños, morenadas, caporales, tonadas tincus, etcétera. Todo lo que implica la música boliviana, incluso chacareras, qué sé yo, al otro lado, taquiraris, chovenas, que sí, incluso música internacional, ¿no? Hablando un poco de la música sudamericana, venezolana, los joropos, los valses peruanos, ¿y qué más hay? ¿Qué música, no? Samas argentinas, tangos, milongas, etcétera, etcétera. Todo lo que es el acervo de la música sudamericana o latinoamericana, ¿no? Entonces, el charango ha abarcado todo eso, desde la música desde México, ¿no? Que su música es más mariachis, que sé yo, la parte autóctona o la parte más tradicional de ellos. Pero ya a partir de Venezuela, desde los joropos, pasando por Ecuador, San Juanito, Salvazos y demás, bajando hasta aquí, evidentemente el charango puede tocar todo. Además que yo me involucro un poco con lo que es la música, el estilo jazzístico, ¿no? Entonces tengo en mis discos, en los últimos más, básicamente donde he presentado canciones, donde el instrumento ya es un instrumento solista, pero tocando jazz, ¿no? Ya no simplemente tocando nuestra música, sino proponiendo cosas nuevas también, ¿no? Me he Claro. metido al rock, tengo un tema que se llama Dakar, creo que es el primer tema de rock en charango, donde el charango es el protagonista, no hay canto, nada, todo el tiempo estoy tocando y mostrando un poco la versatilidad del instrumento. Se puede tocar todo. El instrumento hoy por hoy se ha vuelto un instrumento universal, se toca en todo el mundo, entonces también se puede tocar cualquier folclore, ¿no? Por eso es que es como la guitarra, ¿no? Está empezando a entrar a todo el mundo. Además que es un instrumento súper práctico, te pones al hombro y te vas donde quieras, ¿no? La guitarra es un poco más grande. Entonces, los ritmos, todos los 50 y pico ritmos, son como 56, 57 ritmos, sí los toco porque hemos hecho una investigación en las instituciones donde he trabajado y eso hace que pues conozcamos un poco más de nuestro acervo, ¿no? Y podemos decir, no seremos expertos, pero sí conocemos todo lo que la gama de nuestros ritmos en Bolivia. Súper. Bien, no, Bueno, creo que eso sería, definitivamente. ¿no? Sí, eso es, creo que todo por la entrevista de hoy. Definitivamente es un músico con bastante trayectoria y como no es un orgullo para nuestro país, como ha salido a representar, tanto de manera solista como de manera grupal. Le quedamos muy agradecidos por la entrevista. Esperamos que no sea la última vez que estamos en contacto con usted. Y nada, eso, le quedamos muy agradecidos. Muchas gracias, profesor Callejas. Un gusto charlar con usted y poder aprender un poco más de su trayectoria musical.
No, yo soy el agradecido con ustedes, ¿no? A René, gracias, gracias a ti también por esta entrevista. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar, ¿no? De todo lo Claro, que yo he hecho, ¿no? De festivales, N festivales, más de 16 países, 150 discos y muchas cosas que se ha hecho. Sin embargo, yo estoy satisfecho hasta hoy porque con lo poquito que hemos hecho, seguimos tratando de mostrar la buena cara que es la cultura de nuestro país, ¿no? Es muy grande nuestra cultura y la musical ni hablar. Entonces, yo agradecido con ustedes porque, pues, gracias a esto creo que vamos a llegar también a mucha gente, ¿no? Y así cuando ustedes lo requieran, solo me buscan ahí, René también ha sido un estudiante, así que agradecido con él, y cuando ustedes quieran. perfecto, perfecto. Perfecto, Muchas gracias, profe. profe. Gracias. Que tenga Gracias, buena noche y muchas gracias. Ya gracias. listo, René. Nos Muchas hablamos gracias. cualquier cosa y a ustedes las Perfecto. gracias. Sí,